Ok, buenas noches. Buenas noches. Disculpen la tardanza. Lamentablemente vamos a tener que empezar a dar los orales así. ¿En qué nos hemos quedado en los orales? Doctor, buenas noches. La última pregunta fue hasta fiebre reumática. ¿En qué? ¿De fiebre reumática? Sí, doctor. Ya preguntamos de endocarditis. Sí, ¿no? ¿O no? Ya. A ver. Miren, tienen 20 segundos para responder que están. Si no están, paso al siguiente, ¿ah? Tienen 20 segundos para iniciar la respuesta también. Vaca Maigua. Presente, doctor. Ya. ¿Cuál es el factor más importante, el fisiopatológico más importante de la estenosis mitral? Bueno, en la estenosis mitral se va a generar una gradiente de presión, doctor, ya que se va a reducir el área valvular. Entonces la presión en la aurícula izquierda tiende a aumentar para mantener de esta manera el Entonces, gasto ¿cuál cardíaco. es el factor fisiológico más importante? La gradiente de presión que se genera, doctor. La gradiente de presión. Muy bien. Castillo, Arévalo. Presente, doctor, buenas noches. Ya. ¿De qué factores depende la gradiente de presión? Principalmente va a depender de el área de la válvula y también de la velocidad del flujo de la sangre y de la cantidad de sangre. Ya. Más o menos. Depende también, la velocidad de flujo depende de la frecuencia cardíaca. Es muy importante que usted lo recuerde, más o menos. ¿Por qué? Porque a mayor frecuencia cardíaca, menor tiempo de llenado diastólico. Espinosa espinilla y aumenta la gradiente. Entonces no conviene que estos pacientes estén taquicárdicos. Espinosa espinilla. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué es lo que produce la estenosis mitral a nivel pulmonar? La estenosis mitral a nivel pulmonar, en este caso, bueno, a nivel pulmonar, doctor, va a causar, en este caso, con congestión pulmonar, doctor. También lo que va a llegar a ocasionar, aparte de eso, también, no voy a decir el tema, pero agudo del pulmón, doctor, ¿no? Ok, ya fue Espinosa. Usted está llevando ¿cuántas veces el curso, Espinosa? No sé qué voy a hacer con usted. Flores Enciso. Presente, doctor. Ya. ¿Qué produce la estenosis mitral a nivel pulmonar? Produce hipertensión en la arteria pulmonar por un aumento de las presiones a nivel de la aurícula izquierda. ¿Cómo es que se produce? ¿Cómo es que un aumento a nivel de la presión a nivel auricular izquierdo produce hipertensión pulmonar arterial? Se da también de forma retrógrada. Hasta no me acuerdo, doctor. Ya. Lo que pasa es que aumenta en forma retrógrada la presión venosa pulmonar, venosa capilar pulmonar. En respuesta a eso se produce vasoconstricción arteriolar pulmonar. Eso se conoce como segunda estenosis. Y cuando la estenosis progresa o este daño queda sin solucionar, se produce cambios obliterativos morfológicos de las arteriolas y ahí aparece hipertensión pulmonar establecida. Huancachoque. Presente, doctor. ¿Qué trastornos de la función pulmonar produce la estenosis mitral? Se refiere a, bueno, Ok, los ya no, doctora, ya dijimos lamentablemente cómo iba a ser. No hay forma de ganar tiempo acá porque no lo estoy viendo. Maquera. Presente, doctor, buenas noches.
¿Qué trastornos de la función pulmonar produce la estenosis mitral? Bueno, va a haber una disminución del intercambio gaseoso, ¿no? Con ello vamos a decir que hay una disminución de la capacidad vital, de la capacidad pulmonar total. Bueno, ahí tenga ese intercambio que hay entre el oxígeno y el dióxido de carbono, ¿no? Va a aumentar va a haber una resistencia de la vía aérea, incluso se va a llegar a usar músculos accesorios para poder mantener la respiración normal. Me estás palabreando, has dicho dos cosas nada más. Dos cosas importantes, una disminución de la capacidad total, hay una disminución de la capacidad pulmonar total, hay una disminución de el intercambio gaseoso por unidad ventilatoria, y la hipertensión pulmonar que mencionas, eso no es un cambio funcional, sino es un cambio anatómico, más o menos. Muñoz Guamaní. Muñoz Guamaní, ok. Paucarmaita Wilca, ok. Quispe Ramírez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Qué pasa con el ventrículo derecho en la estenosis mitral? Sí. Bueno, el ventrículo derecho va a empezar a dilatarse debido al flujo retrógrado que ha habido desde la aurícula izquierda. Yo no sé qué estás hablando mal. Es cierto que se dilata, pero ¿qué tiene que ver la aurícula con el flujo retrógrado? La respuesta es sencilla. Mal. Tarqui Panca. Ventura Borda. Ok. A ver, doctor Denilson Quispe. El ventrículo derecho sí es cierto que se dilata. ¿Por qué? ¿Debido a qué? Aquí hay hipertensión pulmonar que aumenta su sobrecarga sistólica. Y el ventrículo derecho, ya hemos dicho, desde inicios, o sea, se dilata porque hay hipertensión pulmonar. Y el ventrículo derecho, ya hemos dicho, desde inicios del curso, que responde a ambos tipos de sobrecarga con dilatación. Se acabó, esa es la respuesta. Sencilla. ¿Y dónde nos hemos quedado? Acá, ¿no? Sí, doctor. Ya dijimos estas formas de angina inestable. Se recomienda entonces que basar el diagnóstico y la estratificación de riesgo de los pacientes en una combinación de la historia clínica, síntomas, signos vitales, hallazgos físicos, electrocardiograma y los análisis de troponina. Los análisis de troponina no son vitales para el diagnóstico en ningún caso. Los análisis de troponina son evaluaciones complementarias que nos ratifican la necrosis o que nos ayudan a estratificar el riesgo del paciente. Clínicamente, ya hemos dicho y hemos visto cómo hacemos el trabajo clínico para descartar un síndrome coronario agudo. Entonces, tenemos que recordar cómo es el dolor producido por la isquemia miocárdica. Es igualito al que hemos hablado de la angina, pero es más duradero y generalmente asociado a signos de activación neurovegetativa, náuseas, vómitos, sudoración fría y palidez. Aparte de eso, tenemos que juntar dentro de la evaluación clínica, no solamente saber cómo es la molestia producida por la isquemia miocárdica, sino también tenemos que juntar, ¿no es cierto?, factores de riesgo, evaluar al paciente, examinar al paciente en busca de sus signos vitales, presión arterial, frecuencia cardíaca, y en busca de signos de falla cardíaca, que eso es muy importante,
nos va a servir para para estratificar a nuestro paciente. De modo que, ¿qué es lo que recomienda la guía del 2023? Y la guía del 2025 recomienda lo mismo, por eso no lo he cambiado. Un electrocardiograma de 12 derivaciones se recomienda tan pronto sea posible después del primer contacto médico. El objetivo tendría que ser de 10 minutos, menos de 10 minutos. Apenas el paciente entra en contacto con el médico, hay que tomarle un electrocardiograma en menos de 10 minutos. Sobre todo si tiene altas posibilidades de que la molestia que le esté fastidiando sea del corazón. Recuerden que hasta el 25 a 30% de las personas pueden tener dolores atípicos. Y este grupo de personas está representado por las mujeres, los ancianos y los diabéticos. Entonces, en ellos hay que juntar factores de riesgo y examinarlos con el objetivo que ya hemos mencionado. A algunos pacientes, entonces, una vez que hacemos el diagnóstico, tenemos que monitorizarlos permanentemente, ¿no es cierto?, en un sitio donde haya capacidad para desfibrilación. Entonces, esto también ya lo hemos mencionado, los pacientes con síndrome coronario agudo sin ST elevado, que puede ser una angina inestable, que ahora es lo menos frecuente, o un infarto de miocardio sin ST elevado, pueden presentar diferentes características electrocardiográficas, una elevación transitoria del ST, una persistente o transitoria depresión de cemento ST, variaciones de la onda T, sobre todo inversión de la onda T. Decimos que esto es más importante si la onda T es profunda y simétrica, es decir, de 3 milímetros o más, y simétrica, de ramas simétricas, ¿no? Ondas T variables o pseudonormalización de la onda T, y aún el electrocardiograma puede ser normal, de manera que si yo me enfrento a un paciente con un dolor torácico, pero que tiene muchos factores de riesgo, un dolor torácico atípico, ¿no? Ahora se considera no decir atípico, un dolor torácico de características no isquémicas, pero que tiene factores de riesgo y que además su examen físico me orienta hacia la posibilidad de un síndrome coronario agudo, a pesar de que el electrocardiograma sea normal, sobre todo en los pacientes con síndrome coronario agudo sin ST elevado, debe seguir siendo considerado como parte de un síndrome coronario agudo. En algunos casos podemos ser suertudos, esto se ve hasta en el 30% de los pacientes, podemos ser suertudos y encontrarnos con estos cambios, ¿no? Un infradesnivel del segmento ST y ondas T negativas, es decir, lesión subendocárdica, imagen de lesión subendocárdica y de isquemia subepicárdica. Observen las ondas T de ramas simétricas y profundas, ¿no? De ramas simétricas y profundas, y aparentemente está afectado el tronco de la coronaria izquierda porque va desde B2 hasta D1 y ABL, entonces la descendente anterior y la circunfleja hasta D1 y ABL. Observen que hay cierta elevación de ABR, esto es compatible con lesión de tronco de los pacientes, de tronco de la coronaria izquierda. Muy bien, entonces hemos dicho, para hacer el diagnóstico de síndrome coronario agudo, tanto con ST elevado, sin ST elevado, están los tres criterios: el criterio clínico, el criterio electrocardiográfico y el criterio laboratorial. Sin embargo, el criterio laboratorial, vuelvo a repetirle, tiene naturaleza complementaria y verificadora, ¿no? Y en el caso del síndrome coronario agudo sin ST elevado, no, ¿para qué lo pedimos? Nos va a ayudar a distinguir una angina inestable de un infarto de miocardio sin ST elevado. Se recomienda entonces, que dice la guía, medir las troponinas usando un ensayo o análisis de troponinas de alta sensibilidad. Lamentablemente no tenemos eso en nuestros hospitales, por lo menos aquí en Cusco no hay. Después de la presentación y obtener para obtener los resultados dentro de los 60 minutos. Miren, en otros sitios, con estas troponinas de alta sensibilidad, uno puede discernir si el paciente tiene un síndrome coronario agudo sin ST elevado y discernir entre angina inestable o infarto de miocardio sin ST elevado en 1 hora, ¿no? E incluso podemos descartarlos, ¿no? Se recomienda utilizar el algoritmo entre 0 y 1 hora o en 0 o 2 horas de la Sociedad Europea de Cardiología para descartar para descartar la presencia de un infarto de miocardio sin ST elevado.
Las troponinas son las enzimas actualmente utilizadas, son las más específicas, tienen mayor sensibilidad y entonces ya casi no se utilizan otros marcadores de lesión miocárdica, ¿no? Característicamente, entonces, las troponinas de alta sensibilidad que debiéramos tener, y esperemos que algún día lo tenga en mi hospital, tienen algunas ventajas comparadas con las troponinas estándar que utilizamos en mi hospital. Por ejemplo, las troponinas de alta sensibilidad tienen mayor valor predictivo negativo para infarto de miocardio, es decir, si viene negativo, es muy poco probable que el paciente tenga un infarto de miocardio. Nos reduce el tiempo que tenemos a ciegas, el intervalo que tenemos a ciegas con las troponinas estándar, que en el análisis de troponinas estándar es de 4 a 6 horas. Aquí se reduce a 1 hora nada más, ¿no? Hasta en un 20% incrementa la detección de un infarto tipo 1, ya vamos a saber que es un infarto tipo 1, y esto nos ayuda a distinguir disminuye el diagnóstico de angina inestable. ¿Por qué? Porque la mayoría cuando vienen positivos resulta siendo infartos, ¿no? Entonces es muy importante, ojalá que contemos con las troponinas de alta sensibilidad. ¿Por qué las troponinas tienen un valor complementario en el diagnóstico del síndrome coronario agudo, tanto con ST elevado o sin ST elevado? En síndrome coronario agudo sin ST elevado nos ayuda a distinguir si estoy enfrentando además una angina inestable o un infarto de miocardio, aparte de la información complementaria que representa el dosar troponinas. De manera que el dosaje de troponinas no es lo principal es la clínica y la electrocardiografía. Tienen que saber acordarse de las imágenes de infarto de miocardio que ya hemos revisado al inicio del curso. Porque, como les decía, las troponinas tienen un rol complementario, porque existen una serie de condiciones que también pueden elevar las troponinas. Por ejemplo, taquiarritmias, insuficiencia cardíaca, emergencias hipertensivas, enfermedad crítica, shock, sepsis, quemaduras, miocarditis, síndrome de Takotsubo, enfermedad valvular cardíaca, especialmente estenosis aórtica, disección aórtica, embolia pulmonar, disfunción renal, un evento neurológico agudo, etc. Un paciente con accidente cerebrovascular puede tener, ¿no?, un stroke o una hemorragia subaracnoidea, puede tener troponinas positivas. Y existen, como ven ustedes, existen una serie de condiciones que nos pueden elevar las troponinas. Por eso el valor diagnóstico de las troponinas es claro, existe, son evidencia de lesión miocárdica, pero tienen un valor complementario en el diagnóstico del síndrome coronario agudo. La presencia de troponinas positivas puede significar injuria miocárdica y no necesariamente injuria miocárdica. ¿Por qué? Por todas estas condiciones que figuran acá y no necesariamente síndrome coronario agudo. Recuerden que cuando hablamos de síndrome coronario agudo, estamos diciendo que el paciente ha tenido un accidente de placa y no toda elevación de troponinas significa accidente de placa. Las troponinas, sobre todo en el caso del síndrome coronario agudo sin ST elevado, desarrollan una curva, ¿no? Encuentran su máximo entre las 12 y 24 horas y luego van disminuyendo y pueden mantenerse positivas hasta una semana o semanas después. De modo, entonces, ¿cuál es nuestra labor para el diagnóstico de los pacientes con síndrome coronario sin ST elevado o infarto o paciente con infarto del miocardio sin ST elevado? Si yo sospecho que mi paciente tiene un infarto del miocardio sin ST elevado, hago el trabajo diagnóstico con electrocardiografía, historia clínica, examen físico de cada electrocardiografía, y eso me va a permitir determinar el riesgo del paciente y me va a permitir decir si va a necesitar una coronariografía o no. Ese proceso de detectar si mi paciente necesita un tratamiento invasivo pronto se llama estratificación. En mi paciente que no necesita una cinecoronariografía inmediata, entonces, y sospecho que se trata de un infarto de miocardio sin ST elevado, le pido troponinas. Si estoy trabajando en un sitio donde hay troponinas de alta sensibilidad, voy a evaluar eso dentro de 1 hora o de 2 horas. Si las troponinas me vienen negativas, entonces yo le doy de alta al paciente.
Si las troponinas me vienen positivas, entonces lo paso y lo trato como un síndrome coronario agudo. Pero hay pacientes que pueden estar en el medio y que no estoy completamente de acuerdo, o todavía no estoy completamente seguro de que el paciente no tenga nada o tenga un infarto. Esos pacientes pueden quedar en observación y se les puede pedir unas nuevas muestras u otras pruebas para detectar si el paciente tiene una angina inestable o un síndrome coronario agudo sin ST elevado, como un infarto de miocardio. Entonces, este es el algoritmo o este es el protocolo de 1 hora a 3 horas. Sospecha de síndrome coronario agudo sin ST elevado. ¿No? Si las troponinas después de 1 hora me vienen muy bajas o bajas, se va a su casa. O de repente me vienen negativas. Si me vienen altas, entonces entra. Y ya después voy a determinar si necesita una cinecoronariografía. Existen otros pacientes, como les digo, en los cuales no se encuentran ni en el grupo de bajas posibilidades de enfermedad coronaria, ni en el grupo de altas posibilidades de síndrome coronario, están en el medio. En ellos se les puede pedir nuevamente un set de troponinas, se les hace un ecocardiograma y de acuerdo a eso lo hospitalizamos y veremos, y luego lo evaluamos, lo estratificamos y vemos si va a necesitar cinecoronariografía o no. En otros países, como ven ustedes, existe todo un mecanismo, todo un sistema de apoyo al paciente en cuanto el paciente pide ayuda. ¿No? Incluso en su casa se le toma un electrocardiograma, se manda ese electrocardiograma vía telemedicina, el médico lo evalúa y le dice sí puede ser, no puede ser, se le toma antes de las 3 horas las troponinas entre 0 y 1 hora y luego se trabaja de la manera como hemos mencionado. Cuando enfrentamos un síndrome coronario agudo o un dolor torácico en emergencia y pensamos de que se trata de un síndrome coronario agudo, debemos tener en cuenta de que existen otros diagnósticos diferenciales a tener en cuenta. En otras palabras, no todo dolor de pecho en emergencia es un síndrome coronario agudo. Existen condiciones, sobre todo desde el punto de vista cardíaco, que debemos tomar en cuenta, ¿no es cierto? ¿Quiénes? Por ejemplo, un paciente con insuficiencia cardíaca aguda, emergencias hipertensivas, estenosis valvular aórtica, enfermedad de Takotsubo, espasmo coronario, trauma, o podemos tener en cuenta también la embolia pulmonar, la disección aórtica, un problema musculoesquelético, una costocondritis y hasta problemas ansiosos. De modo que yo por lo menos les pediría que tengan en mente cuando enfrentan un paciente con dolor de pecho en emergencia, por lo menos que piensen, aparte de un síndrome coronario agudo, en embolia pulmonar. Descarten disección aórtica, descarten derrame pericárdico o pericarditis aguda, descarten costocondritis y descarten insuficiencia cardíaca aguda. O sea, aparte del síndrome coronario agudo, ustedes piensen otras cosas. Nuevamente repito, embolia pulmonar, disección aórtica, osteocondritis, pericarditis, ¿no? Aparte de las otras cosas. Entonces, 5 cosas a tener en cuenta, 4, además del síndrome coronario agudo. El síndrome coronario agudo sin ST elevado es muy importante, ¿no? La mortalidad hospitalaria es inferior a la del síndrome coronario agudo con ST elevado, pero a la larga, al cabo de 6 meses, las cifras se igualan o incluso resultan ser superiores al primero, es decir, al síndrome coronario sin ST elevado. Y esto es consecuencia de la alta tasa de nuevos eventos coronarios, incluido un infarto de miocardio en el periodo siguiente. Por lo tanto, por eso es que se dice cuando el paciente viene a emergencia y sospechamos que se trata de un síndrome coronario agudo sin ST elevado, ya sea por sus hallazgos electrocardiográficos, ya sea por su historia clínica y su evaluación física, o ya sea porque se elevaron las troponinas, tenemos que estratificar al paciente. ¿Por qué? Porque la tasa de nuevos eventos coronarios es alta, incluido el infarto de miocardio. Y para estratificarlo tenemos una serie de herramientas, ¿no?
una serie de herramientas. Una de estas herramientas es el score de TIMI. Esta es una herramienta muy sencilla, ¿no? Donde se toman en cuenta algunos factores o algunas características del paciente que nosotros las podemos detectar durante la realización de la historia clínica y el examen físico. Edad mayor de 65 años, más de 3 factores de riesgo, más 3 o más factores de riesgo cardiovascular, por ejemplo, hipertensión, diabetes, tabaco, dislipidemia. De repente ya le hicieron un cateterismo a este paciente y tenía una estenosis de más del 50%. La presencia de trastorno electrocardiográfico, de desviación del ST, es decir, infradesnivel, ondas T negativas también nos afecta, es un factor de riesgo. Más de 2 episodios anginosos dentro de las 24 horas últimas. El uso de aspirina en los últimos 7 días y elevación de marcadores. Cuanto más factores de estos tenga mi paciente, mayor es su riesgo. Observen. Entonces, el riesgo de muerte, infarto de miocardio o necesidad de revascularización urgente va aumentando a mayor cantidad de estos factores. Si mi paciente tiene 0,1, tiene un 4.7%, pero si mi paciente tiene 6 de 7, de estos 7 tiene un 40% de sufrir estos eventos. Ya a partir de 10% lo consideramos moderado o alto, o sea, que mi paciente tan solamente tenga 3 factores de los que acabamos de mencionar significa que su riesgo es elevado. Que su riesgo es elevado y por lo tanto estos pacientes van a necesitar cateterismo urgente, ¿no? Algunos pueden necesitar cateterismo de inmediato, sobre todo aquellos que vienen con complicaciones mecánicas, falla cardíaca aguda, shock cardiogénico o con complicaciones eléctricas, arritmias intratables o severas, ¿no? Nuevamente, el score de riesgo de TIMI es lo mismo, edad mayor de 65 años, ¿no? Enfermedad arterial coronaria conocida como mayor del 50% de estenosis, desviación del segmento ST, aumento de los marcadores cardíacos, más de 2 episodios, más de 3 factores. Observen, ¿no? La incidencia de eventos adversos en relación, si tiene un factor es del 5%, pero si tiene 6 de 7 tiene un 41%. Las troponinas, ¿por qué se consideran útiles para establecer el riesgo del paciente? Porque cuanto mayor sea la elevación de las troponinas, mayor es la mortalidad, el riesgo del paciente, ¿no? A mayor elevación de troponinas, mayor mortalidad para el paciente en el siguiente mes o incluso año. Esta es la escala utilizada en Europa, la escala más utilizada en Europa, también podemos utilizarla nosotros, está en el Google, ustedes pueden entrar en su celular y les pide una serie de parámetros para establecer el riesgo del paciente. Cuando el riesgo sale o las características del paciente les bota un número superior a 140, se dice que el riesgo es muy alto, ¿no? Y pide datos sencillos, la edad, la frecuencia cardíaca, la presión sistólica, la creatinina, la clase KILIP, ya la vamos a saber, y entonces ustedes señalan todos estos datos y les sale la probabilidad de muerte en este paciente. Como les dije, si la clasificación de Grace le sale mayor de 140, ese riesgo es alto. De 109 a 139, ese riesgo es intermedio. Si le sale mayor de 140. En realidad, según todos ahora, los de riesgo intermedio y alto son personas que van a necesitar cinecoronariografía de urgencia lo más pronto posible. Observen que la muerte después del alta, si no hacemos nada con ese paciente, a los 6 meses de riesgo intermedio de 3 a 8% y de riesgo alto es mayor del 8%. De modo que es muy importante hacer algo por esos pacientes basado en el riesgo. Hay algunos factores que ya nos dicen que el paciente es de alto riesgo y que necesita manejo invasivo. Uno de ellos es el aumento de las troponinas, por eso les he mencionado esta diapositiva. El aumento severo de las troponinas es una característica de riesgo. Cambios dinámicos en el segmento ST o en la onda OT. Secundarios en pacientes diabéticos, si tiene insuficiencia renal, si tiene
fracción de eyección reducida, angina postinfarto temprana, si le han hecho una angioplastía reciente, y todo eso es característico. Ahora, si tiene una clasificación intermedia alta, según la puntuación de Grace, ese paciente debe ir a manejo invasivo. Existen otros criterios que ya, digamos, lo hacen inmediatamente al paciente de alto riesgo, por ejemplo, la inestabilidad hemodinámica o el shock cardiogénico. Ya no perdemos tiempo en las otras características. Ese paciente es de muy alto riesgo. El dolor recurrente, a pesar del tratamiento médico, arritmias malignas o paro cardíaco, complicaciones mecánicas, insuficiencia cardíaca, cambios recurrentes de segmento ST en la onda T, esos son pacientes de muy alto riesgo y definitivamente tienen que ir a una estrategia invasiva. ¿Qué quiere decir estrategia invasiva? Cinecoronariografía y revascularización. Pacientes de alto riesgo, incremento y caída de las troponinas compatible con infarto, cambios dinámicos del segmento ST y un score de riesgo mayor de 140, de alto riesgo, también estrategia invasiva. Criterios y riesgo intermedio, diabetes, insuficiencia renal, fracción de eyección menor de 40, angina postinfarto, previa angioplastía, previo bypass y una escala de riesgo entre 109 y menos de 140. También se va a estrategia invasiva. No necesariamente inmediatamente, pero también va. Y el paciente, el único que no va a estrategia invasiva, es el paciente que tiene alto riesgo y que no tiene ninguna de estas características, ¿no? ¿Qué es lo que dice la guía respecto? Entonces, ¿para qué me sirve? En resumen, primero, hago el diagnóstico en base a la clínica, al electrocardiograma, y confirmo mi diagnóstico mediante las troponinas, si es un infarto de miocardio sin ST elevado, ¿cierto? Y luego las troponinas también me sirven para saber si el paciente es de alto riesgo o no. El segundo, lo otro es que el otro paso, aparte de utilizar la clínica y la electrocardiografía, el otro paso es estratificar a mi paciente. ¿Qué quiere decir estratificar? Detectar si mi paciente es de alto riesgo, intermedio o alto o muy alto riesgo, ¿no? ¿Riesgo de qué? De muerte, de infarto de miocardio, de revascularización urgente, etc. A eso se refiere. Entonces, ¿cómo yo lo determino si es de alto riesgo? Usando la escala de Grace o usando la escala de TIMI. Sin embargo, hay condiciones que por sí solas me dicen que ya el paciente es de muy alto riesgo. ¿Para qué me sirve determinar si el paciente es de riesgo intermedio o de alto o muy alto riesgo? Porque los pacientes de riesgo intermedio, alto o muy alto riesgo van a ir a una estrategia invasiva. ¿Qué quiere decir estrategia invasiva? Cateterismo urgente, cinecoronariografía y probablemente angioplastía, ¿no? ¿Qué dice la guía? Se recomienda una estrategia invasiva en los pacientes con síndrome coronario agudo que tienen características de alto riesgo, ¿no? O un alto índice de sospecha de angina inestable. Entonces, a estos pacientes, los pacientes de alto riesgo y muy alto riesgo, definitivamente estrategia invasiva. Un abordaje invasivo selectivo se recomienda a los pacientes de muy alto riesgo, ¿no? Invasivo, cateterismo. Una inmediata estrategia invasiva se recomienda en los pacientes con síndrome coronario agudo sin ST elevado y con al menos algunas de las siguientes características de muy alto riesgo. Ya están acá: inestabilidad hemodinámica, dolor refractario, arritmias intrahospitalarias, complicaciones mecánicas, falla cardíaca, cambios recurrentes en el segmento ST y la onda T. Entonces, ese es nuestro trabajo. Diagnóstico basado en la historia clínica, el electrocardiograma y las troponinas, estratificar a mi paciente para decidir si necesita cateterismo o no. ¿Qué dice la guía entonces? Se recomienda basar el diagnóstico y hacer una estratificación inicial en el corto plazo sobre una combinación de la historia clínica, síntomas, examen físico, electrocardiograma y hallazgos de laboratorio. Lo que acabamos de decir, eso lo recomienda la guía, ¿no? Se recomienda la medición de las troponinas cardíacas con análisis de troponinas de alta sensibilidad.
Se recomienda obtener electrocardiograma 10 minutos de primer contacto médico. 10 minutos, doctores. Se recomienda obtener electrocardiogramas adicionales en caso de recurrencia del dolor, ¿no? Algunos exámenes auxiliares son importantes en el paciente con síndrome coronario agudo sin ST elevado. Dentro de ellos está la ecocardiografía, que debe estar en emergencia, debe ser desarrollada por personal entrenado, ¿no es cierto?, siguiendo a un electrocardiograma. En algunos pacientes en los cuales puede resultar dudoso el diagnóstico de síndrome coronario agudo sin ST elevado, se recomienda la angiotomografía, ¿no? Entonces, esto es simplemente para recalcar que lo que tenemos que hacer es estratificar al paciente para detectar si es de riesgo intermedio, alto o muy alto riesgo. Los pacientes de riesgo intermedio, alto o muy alto riesgo tienen que ir a cateterismo, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué quiere decir estrategia invasiva? Tratamiento antitrombótico y antiisquémico y evaluación angiográfica precoz. Eso es cinecoronariografía, cateterismo. En todo caso, con revascularización del vaso responsable, ¿no? Y esto ya se probó hace muchísimo tiempo con estos diferentes estudios. El FRIS-2, el RITA-3, todos demostraron que los pacientes de riesgo intermedio y de alto y muy alto riesgo se benefician del abordaje invasivo, es decir, el cateterismo y la revascularización precoz. No, en este estudio se vio esto que les acabo de decir, la estrategia invasiva en los pacientes con riesgo intermedio, aquí se utilizó el TIMI score, o con riesgo alto, señala un beneficio muy, muy importante para este tipo de pacientes. En cambio, en los pacientes con riesgo bajo, la estrategia conservadora, ¿qué es estrategia conservadora? Estrategia conservadora es tratamiento medicamentoso, en la cual la evaluación angiográfica en la revascularización queda relegada hacia la isquemia refractaria o si posteriormente se identifica isquemia residual. Entonces aquí es medicinas, medicamentos y aquí cinecoronariografía, cateterismo cardíaco y revascularización. ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Qué tratamiento le damos? ¿Qué hacemos con el paciente? ¿Qué tratamiento le damos al paciente con síndrome coronario agudo sin elevación del segmento ST? Cuando hemos visto la fisiopatología, hemos detectado algunos factores que tienen que ser combatidos. De todos modos, entonces, el tratamiento es fisiopatológico, ¿no? Hay que tratar de interrumpir la fisiopatología. Hemos dicho que el síndrome coronario agudo se produce por accidente de placa y que el accidente de placa genera ¿qué cosa? Genera un trombo. Entonces tenemos que utilizar tratamiento antitrombótico y también tratamiento antiisquémico. Porque ¿qué hemos dicho que es la isquemia? La isquemia es el resultado del desbalance entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno. De modo que podemos utilizar una serie de fármacos que me aumenten la oferta miocárdica de sangre y de oxígeno y otros fármacos que me reduzcan la oferta, que me reduzcan la demanda miocárdica de oxígeno, ¿no? Así entonces tenemos dos tipos de tratamiento, un tratamiento antitrombótico y el tratamiento antiisquémico. Dentro del tratamiento antiisquémico utilizamos nitratos, beta bloqueadores, calcio antagonistas, sobre todo los tipos de no dihidropirínicos, Ditersen, verapamil, y dihidropirínicos podríamos utilizar en amlodipina. Y en el tratamiento antitrombótico, entonces utilizamos antiplaquetarios y anticoagulantes, ¿no? Dentro de los antiplaquetarios especialmente utilizamos la aspirina y las tienopirinas. Dentro de las tienopirinas el más comúnmente utilizado es el clopidogrel y hay otros fármacos que se llaman los inhibidores de la glucoproteína 2B3A, que sabemos que son los receptores que expresan las plaquetas activadas, ¿no? Para unirse entre ellas a través de su adhesión con el fibrinógeno. Para dar el tratamiento antitrombótico tenemos que tener en cuenta o debemos tener en cuenta una serie de consideraciones, ¿no?
las características del paciente, la edad, el sexo, la raza, historia de sangrado, la presentación clínica, ¿no? Si es un síndrome coronario crónico o es un síndrome coronario agudo, especialmente si estamos enfrentando un síndrome coronario agudo sin ST elevado o con ST elevado, las comorbilidades, función renal, diabetes, enfermedad arterial periférica, falla cardíaca, la medicación que pueda estar recibiendo el paciente, ¿no? Y los aspectos procedimentales. Vamos a ver si el paciente va a necesitar de inmediato la angioplastía, el cateterismo. Ya sabemos las condiciones cuando el paciente tiene falla cardíaca, shock cardiogénico, arritmias malignas, ¿no? Insuficiencia mitral aguda, congestión pulmonar, etcétera. Si todo eso tiene mi paciente de muy alto riesgo y va a necesitar cateterismo. Todas estas consideraciones las debemos tener en cuenta cuando vayamos a elegir los fármacos antitrombóticos, ¿no? Y entonces, dentro de la terapia antitrombótica, lo que tenemos que hacer fundamentalmente es combatir dos vías. Uno, la vía de la agregación plaquetaria y la vía de la activación de la cascada de la coagulación. Contamos con una serie de fármacos que son capaces de bloquear la activación plaquetaria o la agregación plaquetaria, ¿no? Los más comunes los comúnmente utilizados para la antiagregación plaquetaria son la aspirina, ¿no? Que interviene en el ciclo de tromboxano A2, que favorece la agregación plaquetaria y vasoconstricción además, y los receptores E2 y E12, ¿no? Sobre todo el clopidogrel. Pero aquí también está el ticagrelor, el prasugrel y el cangrelor, que es por vía endovenosa. De todos estos, el más utilizado es el clopidogrel y obviamente la aspirina, ¿no? La aspirina. Como ven, luego también podemos utilizar otros fármacos antiplaquetarios dependiendo de la condición del paciente, pero los más comúnmente utilizados son la aspirina y el clopidogrel. Dependiendo de lo que se quiera y la condición del paciente, podemos utilizar bloqueadores de los receptores 2B3A. Dentro de estos está el eptifibatide y el tirofibam. Ahora bien, utilizamos una serie de fármacos anticoagulantes. Dentro de los fármacos anticoagulantes, los más utilizados está el fondaparinux, la heparina de alto peso molecular, la enoxaparina, ¿no? Y la vivalutinina. Los anticoagulantes directos, dentro de los anticoagulantes directos, el único que ha resultado útil o que ha sido aprobado para su uso dentro del manejo de los pacientes con síndrome coronario agudo es el rivaroxaban. Aunque no se utiliza en todos los casos, usualmente se utiliza en los pacientes de alto riesgo, de muy alto riesgo o de enfermedad vascular muy severa. Ya veremos eso, ¿no? Entonces, de todos los anticoagulantes directos que se utilizan, el rivaroxaban es el que realmente ha demostrado en algún estudio utilidad en síndrome coronario agudo. Muy bien, entonces utilizamos tratamiento antitrombótico. El tratamiento antitrombótico está representado por el tratamiento antiplaquetario. ¿Qué tratamiento antiplaquetario contamos? Si hemos hecho el diagnóstico del paciente con síndrome coronario agudo sin ST elevado, aspirina, se le da una dosis de carga, generalmente entre 150 y 300 miligramos, de preferencia que lo mastique el paciente al momento de su presentación con síndrome coronario, y después se le da una dosis de mantenimiento entre 75 y 250 miligramos. Lo común es utilizar 75 a 100 miligramos por día posteriormente. Eso, la aspirina puede ir asociada, y de hecho con mucha frecuencia va asociada al clopidogrel. En clopidogrel también se utiliza una dosis de carga entre 300 y 600 miligramos, seguida por 75 miligramos por día. Y esto debe continuar por lo menos durante el primer año después del paciente. Tenemos otros inhibidores P2 y E12, como el prasugrel, el ticagrelor y el cangrelor, cuya utilización de preferencia, el prasugrel, por ejemplo,
se da cuando el paciente va a ser sometido a cinecoronariografía y angioplastía. Y el ticagrelor también se puede asociar a la aspirina junto con a la aspirina en vez de clopidogrel. Sin embargo, la asociación más común es aspirina más clopidogrel. El leptifibatide y el tirofiban se utilizan en situaciones especiales, como por ejemplo cuando el cuadro clínico o la isquemia es refractaria al tratamiento habitual consistente en aspirina con clopidogrel. Luego, a pesar de que estemos utilizando aspirina y clopidogrel, tenemos que utilizar terapia anticoagulante. La heparina de alto peso molecular o la heparina común y corriente no fraccionada se utiliza a razón de 70 a 100 unidades por kilo, seguida de una infusión que puede ser titular de 60 a 80 unidades por kilo, ¿no? Más o menos eso sale en una infusión de 1000 unidades internacionales por hora, es decir, 24.000. En la utilización de este tipo de heparina, que es tan antigua, es muy barata y muy antigua, tiene sus ventajas, sobre todo si vamos a someter a nuestro paciente casi inmediatamente o dentro de las 24, 48 horas máximo a un cateterismo. Si no va a ser así, entonces la enoxaparina es la que nosotros debiéramos utilizar, es la que yo utilizo en mi hospital, es la que va bien. La bivalirudina también se puede utilizar y el fondaparinux es más utilizada en Europa porque dicen que se asocia a menos complicaciones de sangrado, ¿no? Que dice la guía, entonces la aspirina se recomienda en todos los pacientes sin contraindicaciones, una dosis de carga seguida de una dosis de mantenimiento de 100 miligramos. Un inhibidor P2Y12 se recomienda en adición a la aspirina y mantenido por 12 meses, ¿no? ¿Cuál es el inhibidor P2Y12 más utilizado? Es el clopidogrel, ¿no? Solamente cuando el prasugrel o el ticagrelor no están disponibles, esa es nuestra realidad, o están contraindicados. Entonces el clopidogrel es el que más utilizamos. Lo primero entonces de medicación que debemos pensar en un paciente con síndrome coronario agudo son los antitrombóticos. Dentro de los antitrombóticos, los antiplaquetarios. Aspirina, la asociación de aspirina más clopidogrel. A los pacientes también tenemos que anticoagularlos. Aparte de que le damos la aspirina y el clopidogrel, ambos en unas dosis de carga que hemos mencionado, los anticoagulamos. Se recomienda para todos los pacientes con síndrome coronario agudo al tiempo del diagnóstico. Todos los pacientes, sea síndrome coronario agudo sin ST elevado o con ST elevado, a todos deben recibir anticoagulación. El uso rutinario de heparina de alto peso molecular es recomendado en pacientes que van a ser sometidos a angioplastía. Si no va a ser así, podemos utilizar enoxaparina. ¿Y por qué se prefiere esto? Porque como es la vida media corta de esta droga, entonces cuando se entra al procedimiento invasivo, se entra casi sin riesgo de sangrado. Para los pacientes con un síndrome coronario agudo sin ST elevado, en quienes la terapia invasiva, la angiografía urgente dentro de las 24 horas no está recomendada, podemos utilizar el fondaparinux. Para los pacientes con síndrome coronario agudo, en quienes la terapia invasiva dentro de las 24 horas está considerada, podemos utilizar enoxaparina si no tenemos heparina de bajo o de alto peso molecular o común y corriente. Muy bien, yo creo que nos quedamos ahí. Si tienen ustedes alguna pregunta. Sí. Buena pregunta. En todo paciente con síndrome coronario agudo, usted utiliza antiagregantes y anticoagulantes. En todo paciente con síndrome coronario agudo.
con ST elevado o sin ST elevado. En los dos utiliza usted antiagregantes en la forma que hemos mencionado, aspirina más clopidogrel, que es lo más común, y anticoagulantes, las que hemos mencionado. En todo paciente, doctor. No, no hay problema. ¿Alguna otra pregunta? Una pregunta. ¿Más preguntas? Por el momento no hay más dudas, doctor. Ya, entonces mañana me avisas si la universidad sigue cerrada, ¿ya? Sí, doctor. Listo, hasta mañana. Hasta mañana, doctor. Buenas noches. Buenas Mañana, noches. buenas noches. Chao.